al versículo 6, ahora sí. Aparece una tercera bestia. Es semejante a un leopardo. Ese leopardo tiene 4 cabezas y 4 alas. ¿Sí es así? Y le fue dado mucho dominio. Hasta ahí llevamos 3. Vamos al versículo 7. En el verso 7 aparece una cuarta bestia. Esa bestia es espantosa, terrible, en gran manera fuerte, tiene dientes de hierro, desmenuza, quebranta todo, y si algo quedó por ahí, lo pisotea con sus pies y domina toda la tierra. Y esa bestia en la cabeza tiene 10 cuernos, y según el verso 19, las uñas son de bronce. Llegamos al verso 8. Miren el verso 8. Daniel está contemplando los 10 cuernos que tiene la bestia en la cabeza, cuando de pronto ve que dentro de esos 10 cuernos surge, ¿qué cosa? Un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Vamos en qué versículo? ¿En qué versículo? En el 8. En el 8. Hermanos, tengan la amabilidad y colóquenme atención acá. Háganme ese gran favor. Tengan la amabilidad, la humildad, la mansedumbre, la sencillez, la nobleza de colocarme atención acá. Escuchen bien. En Daniel 7 hay 2 visiones. ¿Hay qué? ¿Hay qué? 2 visiones. Una terrenal. ¿Una qué? Terrenal. Y otra celestial. Y escuchen bien lo que les voy a decir. En el verso 4, Daniel está contemplando un león. En el 5, un oso. En el 6, un leopardo. En el 7, una bestia espantosa. Ve que la bestia espantosa tiene 10 cuernos. En el verso 8, ve un cuerno pequeño. Y miren lo que sucede en el 9. Oiga, qué cambio tan brusco en esa profecía. Tremendo ese cambio. Miren lo que dice el verso 9. Miraba yo la visión de la noche. Pasé al 13, el 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un ¿qué? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. ¿Sabe por qué dice ahí que las ruedas del mismo? Porque es una visión que está en movimiento, por eso se le ve ruedas. Cuando se analiza la visión de Apocalipsis 4 con Ezequiel 1, también se ve eso. En Apocalipsis 4 el trono no tiene ruedas. En Ezequiel 1 aparece 14 veces la palabra ruedas porque está una visión en movimiento. Y aquí este trono tiene ruedas de fuego. Versículo 10, miren el verso 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él, o sea, del trono del anciano de días. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. ¿El qué? ¿El qué? Ahí dice juez, en algunas versiones aparece más claro en el hebreo, el tribunal. Sea que diga tribunal o sea que diga juez, es lo mismo. El juez o el tribunal se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Pase al verso 13, por favor. Ahora sí pase al verso 13. Miraba yo la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un ¿qué? Un ¿qué? Hijo de hombre. ¿Que vino hasta dónde? ¿Hasta dónde vino? Hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y el verso 14 dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todas las naciones sirvieran, etcétera, etcétera. Hermanos, ahí en ese verso 14 termina ¿qué? ¿Termina qué? Termina la visión. A partir del 15 va a empezar la explicación. Tengan la amabilidad y me colocan atención acá. Por favor, aguántense de mirar Daniel. Yo sé que están que Daniel 7, aguántense por favor. Ahora después del almuerzo en la casa lo mira. Por ahora colóquenme atención acá. Quiero que coloquen bien cuidado lo que les voy a contar aquí con los dedos. Versículo, no mire, quietos ahí. Los adventistas a toda hora mirar. No. Escuchen acá, aguántense, escuchen. Daniel 4, Daniel 7:4. ¿Qué animalito apareció ahí? Un león. 5, un oso.
6. Un leopardo, 7. Bestia espantosa. ¿Sí es así? En el mismo 7, 10 cuernos en la cabeza de la bestia espantosa. Versículo 8. Un cuerno pequeño está en sexto lugar. Qué curioso, ¿no? El cuerno pequeño está en el número 6. Interesante ahí. Aparece en sexto lugar. Y séptimo, versículos 9, 10, 13 y 14, una escena de juicio. O sea, en Daniel 7 hay 7 cosas. Primero, un león, un oso, un leopardo, una bestia espantosa, 10 cuernos, un cuerno pequeño y una escena de ¿qué? De juicio. Usted tiene que tener bien claro esos 7 aspectos. Y la séptima escena es ¿qué cosa? Un juicio. Ahora, en esa séptima escena de ese juicio, vamos a encontrar 7 cosas más. ¿Qué vamos a encontrar? Un anciano de días, un hijo de hombre que viene hasta el anciano de días, un río de fuego, millares de millares y millones de ángeles, tronos que fueron puestos, tribunal que se sentó y en séptimo lugar, libros que se abren. Vuelvo y repito, en Daniel 7 hay 7 ¿qué? Elementos. ¿Cuáles son los 7 elementos? Verso 4, un león. Verso 5, un oso. Verso 6, un leopardo. Verso 7, una bestia espantosa. Verso 7, 10 cuernos. Verso 8, un cuerno pequeño. Y versos 9, 10, 13 y 14, ¿un qué? Un juicio. Y en ese juicio, en esa escena celestial del juicio, versículos 9, 10, 13 y 14, vamos a encontrar 7 ¿qué? Elementos ahí. En la sola escena del juicio, o sea, en la séptima escena de Daniel 7, que es el juicio, vamos a encontrar 7 elementos. Anciano de días, hijo de hombre, río de fuego, millares de millones y millares y millones de ángeles, tronos que fueron puestos, juez que se sienta y libros que se abren. En sí, eso es Daniel 7. Ahora, hacemos la pregunta. ¿Qué representa el león de Daniel 7:4? Creo que está allá. Daniel 7 no aparece ahí. Ahora sí. ¿Qué representa el león? Con alas de águila. Ya sabemos, hermanos, por Jeremías 4, Jeremías 50, 51, Habacuc 1. Todo esto tiene que ver con el león y representa a Babilonia. Ya sabemos. ¿Y qué representa el oso de Daniel 7:5? Con 3 costillas en su boca. ¿Qué representan las 3 costillas? Representan 3 naciones. Ahora, si son costillas, quiere decir que ya las conquistó. Cuando un oso se come un animal y queda una costilla, ¿qué quiere decir eso? Y ya comió la carne. O sea, esto representan 3 naciones conquistadas. Y así fue como Medo-Persia. Ahora, ¿por qué se representa a Medo-Persia con un oso? Porque el oso es un animal de la montaña y los medos y los persas eran naciones montañesas. Y conquistaron 3 naciones, o sea, ellos conquistaron todo el mundo. Pero las 3 principales conquistas fueron Babilonia en el 539 antes de Cristo y Lidia en el 547 antes de Cristo. Esas las conquistó Ciro, pero la última fue Egipto, que la conquistó por ahí en el año 522, pero ya fue Cambises, el hijo de Ciro. Ya hacía unos 7 años había muerto Ciro y su hijo Cambises conquistó la tercera. Eso representa las 3 naciones. ¿Y por qué el oso se hace de un lado más que del otro? Se inclinaba, porque primero los medos dominaron, pero con el tiempo bajo Ciro los persas llegaron a dominar a Media. Eso lo vamos a ver un poquito más cuidadosamente mañana, Dios mediante, a las 10 de la mañana. No vamos a pasar que es a las 10. Bueno, llegamos al verso 6, el leopardo. ¿Qué simboliza el leopardo? ¿Qué simboliza? Grecia, que en el año 331 conquistó, o sea, venció al último gran rey de Medo-Persia, Darío Codomano, y
Ahí se acabó ese imperio persa y comienza el leopardo. Y en el verso 7, ¿qué simboliza la bestia espantosa? La cuarta bestia, el cuarto imperio, el cuarto reino. Roma, Roma. Y los 10 cuernos. Y los 10 cuernos. La división del imperio romano. Algunos son dogmáticos en el número 10. Otros no son tan dogmáticos, dicen que este número debe entenderse más como una división total de un imperio. Bueno, pero los que lo han identificado como el número 10, 10 reinos exactos, los han identificado con los alamanes, los anglosajones, los burgundios, los francos, los érulos, los ostrogodos, los lombardos, los godos, vándalos y visigodos. La división del imperio romano, lo que sí sucedió fue entre los años 351 al 476 después de Cristo. Luego de eso viene en el verso 8, el cuerno pequeño. Oiga, y ese cuerno pequeño así da para hablar muchísimo. Tiene ojos como de hombre, tratando de colocarse por sobre la sabiduría divina, y una boca que habla grandes cosas. Esa palabra aparece en Daniel 7 4 veces. En el versículo 8 dice que habla grandes cosas. En Daniel 7:11 dice que habla grandes palabras. En el verso 20 vuelve y dice que habla grandes cosas. Y en el verso 25 dice que habla palabras contra el Altísimo. O sea que esas grandes cosas son blasfemias comparadas con Apocalipsis 13, 5 y 6. Yo les pregunto a ustedes, ¿y qué es una blasfemia? Proféticamente, para un judío, ¿qué era una blasfemia? Era un hombre hacerse ¿qué? Hacerse Dios. Y tremendo, tremendo eso. Como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4, que viene el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oiga, interesante ese texto. En el templo de Dios, una vez, como Dios, 2 veces, haciéndose pasar por Dios 3 veces. Hermano, yo le hago una pregunta. Si a usted le preguntan quién es Dios, ¿usted qué contesta? Si a usted le preguntan quién es el presidente de Colombia, usted dice, Juan Manuel Santos. O sea, usted da una respuesta definida. Si a usted le preguntan quién es Dios, ¿usted qué contesta? Si usted dice el creador, está dándole un título, pero no quién es Dios. ¿Quién es Dios? Según la Biblia, Dios es el Padre celestial. Según la Biblia, Dios es el Hijo. Y según la Biblia, Dios es el Espíritu Santo. 3 personas divinas, un solo Dios. Y el cuerno pequeño habla blasfemias contra Dios. Resulta que Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y Mateo 23:9 Jesús dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea que nosotros tenemos un santo Padre en los cielos. Pablo dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo pontífice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es nuestro sumo pontífice? Según Hebreos 4:14, Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús dice en Juan 14:26, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué quiere decir la palabra vicario? Vicario significa en latín vicarius, en lugar de. Y el que fue enviado en lugar de Cristo fue el Espíritu Santo. O sea, los adventistas tenemos Santo Padre. Los adventistas tenemos sumo pontífice. Y los adventistas tenemos un vicario.
el Espíritu Santo. Son tres. Pero resulta que en esta tierra hay alguien que se ha dado los tres títulos: Santo Padre, Sumo Pontífice y Vicario de Cristo. Ahí se cumple lo que dice Daniel, palabras contra el Altísimo. Ahí se cumple lo que dice Apocalipsis 13:5, abrió su boca en blasfemias. Y ahí se cumple lo que dice 2 Tesalonicenses 2:4, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los tres. Tremendo eso, ese cuerno pequeño. Ahora, hago la pregunta. El león, o sea, Babilonia, de Daniel 7:4, ¿de qué época a qué época dominó? Creo que ya está ya. El león, Babilonia, ¿de qué época a qué época fue su dominio? 605 antes de Cristo. Oiga, hermanos, y aquí sí les voy a pedir el favor que me coloquen mucha atención a esto. El león, Babilonia, ¿de qué época a qué época? 605 antes de Cristo al 539 antes de Cristo. El oso, Medo-Persia, del año 539 antes de Cristo al año 331 antes de Cristo. El leopardo, Grecia, del 331 antes de Cristo al 168 antes de Cristo. La bestia espantosa, Roma, del año 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Los 10 cuernos, del 476 después de Cristo al 538 después de Cristo. Y escuchen bien, el cuerno pequeño, el papado, del año 538. ¿Cuánto tiempo iba a dominar el papado, hermanos? Según Daniel 7:25, tiempos y la mitad de un tiempo. Ese periodo profético vuelve y se repite en Daniel 12:7 y vuelve y se repite en Apocalipsis 12:14. En esas tres citas, Daniel 7:25, 12:7 y Apocalipsis 12:14, aparece tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, en Apocalipsis 11:2 y 13:5 se repite dos veces 42 meses y es el mismo periodo profético. Y en Apocalipsis 11:3 y 12:6 dice 1260 días, literalmente lo dice así. Y es el mismo periodo profético. O sea que ese periodo se repite 7 veces en la Biblia. 3 veces como tiempos y la mitad de un tiempo. 2 veces como 42 meses y 2 veces como 1260 días. Y es el periodo en que el poder papal iba a perseguir al pueblo de Dios. Fue el periodo durante el cual pensó en cambiar los tiempos y ¿qué más? ¿Y cuáles tiempos? Están relacionados con la ley. Oiga, hermanos, ¿cuáles son los 3 mandamientos más gorditos de los 10? El primero es el sábado, el cuarto mandamiento. Es el mandamiento más largo. Ocupa 4 versículos, tiene 92 palabras. Y el segundo más largo después del cuarto, ¿cuál es? El segundo mandamiento ocupa 3 versículos, 78 palabras y prohíbe la adoración de imágenes. El cuarto manda la observancia del sábado. Y el siguiente después de esos dos, ¿cuál es el más extenso? El 10º, que tiene 32 palabras y abarca 7 cosas, igual que el sábado. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese lo dividieron en 2. No codiciar la mujer del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. O sea,
el cuerno pequeño atacó los 3 mandamientos más claros, más extensos. El segundo, que prohíbe la adoración de imágenes, ese no se reemplazó por nada. Por eso tocó dividir el 10º en 2 para que quedaran 10. El cuarto, que ordena la observancia del sábado, se colocó en su lugar santificar las fiestas. Listo el chico. Eso lo profetiza ahí Daniel 7:25. Ahora, eso de que a los santos del Altísimo quebrantará, ¿cuántos cristianos han escuchado usted que la historia dice que este poder persiguió y mató? Hasta donde he alcanzado a escuchar por ahí, unos 50 millones de cristianos. Y la pregunta que hago es, ¿y esa persecución ya se acabó? ¿Qué dicen? No. Según el 5.º sello de Apocalipsis 6, 9 al 11, a las almas que clamaban bajo el altar se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que el número de sus consiervos y hermanos también fueran muertos como ellos. Ahora, ¿quiénes son esos consiervos y hermanos? Según Apocalipsis 24, son los que no van a recibir la marca de la bestia. Y eso todavía está en el futuro. O sea que todavía viene persecución. Todavía. Uniendo Apocalipsis 6, 9 al 11, el 5.º sello, con Apocalipsis 13, 15 al 18, la marca de la bestia, y Apocalipsis 24, donde Juan ve a los redimidos en el milenio en el cielo, todavía viene más persecución. Todavía. O sea que tiene razón Apocalipsis 17, 6, cuando Juan dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro de la cantidad de muertos que esta iglesia ha producido y va a producir todavía más. Y me da la impresión de que estamos cerca de ese tiempo. Pero bueno, vamos en el cuerno pequeño. ¿Cuánto iba a dominar el cuerno pequeño entonces? ¿Cuánto? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuándo empezó ese periodo del cuerno pequeño? 538 después de Cristo. Le sumamos los 1260 años que dice la Biblia que va a dominar y nos lleva ¿a qué? A 1798. Ahora, hermanos, tengan la amabilidad, colóquenme atención acá. Colóquenme atención acá. Después del cuerno pequeño, ¿qué contempla Daniel en Daniel 7:9? ¿Qué contempla? ¿Una escena de qué? De juicio. Primero, ¿a quién ve en esa escena de juicio? ¿Un qué? Un anciano de días. ¿Quién será el anciano de días? Tiene que ser Dios el Padre. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 13, el Hijo del Hombre viene ¿hasta dónde? Hasta el anciano de días. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. Entonces el anciano de días no es Cristo, porque el Hijo del Hombre viene hasta el anciano de días. ¿No sería el Espíritu Santo por casualidad? No, porque en el verso 10, ¿qué salía del trono del anciano de días? Un río de fuego. Y el río de fuego simboliza al Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y el verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y Juan el Bautista dice en Mateo 3:11, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. O sea que los dos símbolos, río de agua viva y fuego, está aplicado al Espíritu Santo. Ahora, millares de millares y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos millares y esos millones? Son ángeles. Ahora, fueron puestos tronos. ¿Qué quiere decir? Fueron puestos tronos.
que antes no estaban ahí. ¿Me está entendiendo? Fueron puestos tronos y se sentó, ¿quién? Un anciano de días. Y ahora nota lo que dice el verso 10. El juez se sentó y los libros, ¿qué? Los libros fueron abiertos. O sea que contemos: anciano de días, hijo de hombre, río de fuego. ¿Quiénes son ellos tres? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Millones de ¿qué? De ángeles. ¿Estamos bien? Tronos que se colocan, juez que se sienta, libros que se abren. 7 cositas. Ahora, esa escena del juicio está inmediatamente después de ¿qué? ¿Está después del león? No. ¿Está después del oso? No. ¿Está después del leopardo? Tampoco. ¿Está después de la bestia espantosa? Tampoco. ¿Está después de los 10 cuernos? No. ¿Está después del cuerno pequeño? Sí. Entonces, si un hermano me dice: oiga, hermano, ¿y por qué no colocamos? A mí me gustaría colocar el leopardo de primero. ¿Por qué no se puede colocar el leopardo de primero? Porque ese no es el orden que está en la Biblia. Primero tiene que ser ¿qué cosa? El león, Babilonia. Segundo, el oso, Medo-Persia. Tercero, el leopardo, Grecia. Cuarto, la bestia espantosa, Roma. Quinto, los 10 cuernos, la división de Roma. Sexto, el cuerno pequeño, o sea, el papado. Y séptimo, el juicio. O sea, cada cosa hay que dejarla ¿dónde? En su sitio. Ahora escuche lo que le voy a decir. Escuche. Si el león es Babilonia, va del año 605 al año 539. Quiere decir que en el año 539, ¿quién sigue? El oso, Medo-Persia. Si el oso me lleva hasta el año 331, entonces en el año 331, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Grecia, el leopardo. Si Grecia me lleva hasta el año 168 antes de Cristo, entonces en el año 168, ¿quién sigue? La bestia espantosa, Roma. Si Roma me lleva hasta el año 476 después de Cristo, entonces en el año 476, ¿quién sigue? Los 10 cuernos. Si los 10 cuernos dominan hasta el año 538 después de Cristo, entonces en el año 538, ¿quién sigue? Roma papal. Si Roma papal va a dominar 1260 años hasta 1798. Y en 1798 la herida mortal del papado, cuando Napoleón se la dio el 15 de marzo de ese año. Entonces la pregunta es, 15 de febrero de 1798. Entonces después de 1798, según Daniel 7, ¿qué debe seguir? La escena del juicio. ¿Me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? ¿Primero qué? El león, Babilonia. Segundo, el oso, Medo-Persia. Tercero, leopardo, Grecia. Cuarto, bestia espantosa, Roma. Quinto, los 10 cuernos, la división de Roma. Sexto, cuerno pequeño, papado. Séptimo, el juicio. Hago la fecha, hago la pregunta: ¿dónde aparece, según Daniel 7, el juicio? ¿En qué fecha debe aparecer? Después de, no en, sino después de 1798. ¿Me está entendiendo usted? ¿Me está entendiendo? O sea, si en Daniel 7 el juicio debe aparecer después de, así como el leopardo debe aparecer, así como el oso debe aparecer después de el león, Babilonia, así como el leopardo debe aparecer después de el oso, Medo-Persia, así como la bestia espantosa debe aparecer después de el leopardo, Grecia, así como los 10 cuernos deben aparecer después de Roma, la bestia espantosa, así como el cuerno pequeño debe aparecer después de los 10 cuernos, la división de Roma, así también el juicio debe ser después de el cuerno pequeño, del papado. ¿Sí me hago entender? Entonces la pregunta es: Daniel 7
¿en dónde nos está ubicando el juicio? Daniel 7, ¿en dónde nos está ubicando el juicio? Después de 1798. Yo hago la pregunta, si el juicio aparece después de 1798, ¿no coincide con los primeros textos que leí de que el juicio era algo futuro? ¿Coincide o no coincide? Claro, porque en 1798, cuando se escribió Hechos 17:31, Hechos 24:25, Romanos 2:16, Romanos 14:10-12, Hebreos 10:30, todo eso, después de 1798, era futuro, después de todos los textos. O sea que el juicio sí era algo futuro. Ahora, Daniel 7 no me está diciendo que el juicio del 22 de octubre de 1844, pero al menos me está mostrando que me lleva más allá de 1798. El juez se sentó o el tribunal se sentó. ¿Qué quiere decir eso? Que el juicio sería después de esa fecha, después de la caída del cuerno pequeño. Porque así como después del león viene el oso, después del oso viene el leopardo, después del leopardo viene la bestia, después de la bestia vienen los 10 cuernos, después de los cuernos viene la bestia, el cuerno pequeño, así después del cuerno pequeño debe venir el juicio. ¿A cuánto nos queda claro eso? ¿A cuánto nos queda claro eso? Yo empecé a las 12:10 según ese relojito. Me quedan como 8 minuticos para decirles lo siguiente. ¿Ustedes creen que la escena de Daniel 7, 9, 10, 13 y 14 del juicio es en la única parte donde aparece en la Biblia o aparecerán más veces? Vamos a ir a Mateo 10, porque una doctrina que sea seria no puede depender de 2 o 3 versículos. Esto tiene que estar en otras partes de la Biblia. Miren lo que Jesús dijo aquí, Mateo 10, versículo 32. Mateo 10, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el Hijo del Hombre. Y cuando dice, le confesaré delante de mi Padre, ¿quién es el Padre en Daniel 7? El anciano de días. O sea, está hablando aquí el Hijo del Hombre y está hablando del anciano de días. Y dice, le confesaré. Verso 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Ese confesaré o negaré, ¿en qué tiempo está? Está futuro. Ahora voy a ir a Lucas 12, donde me complementa esto. Porque aquí está hablando del anciano de días y está hablando el Hijo del Hombre. Pero voy a ir a Lucas capítulo 12 y mire lo que dice el verso 8. El verso 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el que. Esta expresión Hijo de Hombre, ¿de dónde viene? De Daniel 7:13. El Hijo del Hombre que viene hasta el anciano de días. Y mire lo que dice. También el Hijo del Hombre le confesará delante de los que. ¿Delante de los que? Ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Quiénes son estos ángeles en Daniel 7:10? ¿Quiénes son? Los millares de millares y millones de millones. Ahora aquí ya no dice, le confesaré o lo negaré delante de mi Padre. Ahora habla de los ángeles. Y todo esto está ¿en dónde? En Daniel 7. Y mire lo que dice el verso 11, el 10, perdón. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Y quién es el Espíritu Santo en Daniel 7:10? El río de fuego. O sea que aquí prácticamente el Señor Jesús está hablando de puro lenguaje de Daniel 7. Miren Apocalipsis 3:5, rápidamente. La promesa, Apocalipsis 3:5, está allí la promesa a la iglesia de Sardis, la quinta iglesia del Apocalipsis. Apocalipsis 3:5. Mire lo que está hablando el Hijo de Dios. El que venciere será vestido ¿de qué? ¿De qué? De vestidura blanca. ¿De qué color era el vestido del anciano de días? Blanco como la nieve. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué fue lo que se abrió cuando el juez se sentó? Los libros. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Quién es mi Padre en Daniel 7:10? El anciano de días. Y delante de sus ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles en Daniel 7:10?
millares de millones, millares y millones de millones. Verso 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién es el Espíritu en Daniel 7:10? El río de fuego. O sea que todo esto es lenguaje de Daniel 7. O sea que esta es una doctrina que está en toda la Biblia, hermanos. Nosotros tenemos que entender eso y tenemos que probar eso, de que los adventistas tenemos la doctrina del juicio bien fundamentada en la Sagrada Escritura. Entonces hago 3 preguntas. Una, según la Biblia, ¿cuándo se va a realizar el juicio? Según la Biblia, ¿cuándo se realiza un juicio? ¿Cuándo iba a ser el juicio? Según la Biblia, en el futuro. ¿Quedó claro eso? En el futuro. Según Daniel 7, ¿cuándo sería ese futuro? Después de el cuerno pequeño, porque en el verso 8 de Daniel 7 está el cuerno pequeño y enseguida viene el juicio. Y esta doctrina del juicio, ¿dónde la encontramos? La encontramos en Daniel, la encontramos en los evangelios, la encontramos en Apocalipsis, y hay una cantidad más que por el tiempo no alcanzamos a tocarlo, donde vemos los juicios de Dios. Mañana, Dios mediante, vamos a estudiar a las 10 de la mañana, Dios mediante, Daniel 8. ¿Cuál es el tema central de Daniel 7? ¿Cuál es el tema central de Daniel 7? ¿Cuál? El juicio. No es el león. No es el oso, no es el leopardo, no es la bestia espantosa. Alguien me dijo a mí un día, hermano, si el tema central de Daniel 7 es el juicio, entonces ¿qué hace ahí ese león y ese oso? Si eso no es el tema central, ¿qué hace ahí? Entonces le dije, se me ocurrió colocarle un ejemplo boyacense. Porque como yo soy boyacense, entonces le coloqué un ejemplo boyacense. Le dije, mira hermano, cuando yo voy a mi casa, a Duitama, yo salgo de Bogotá y paso por un pueblito que se llama Tocancipá y después otro Gachancipá. Y después voy pasando por allá, por un lado de Tunja, y después paso por Paipa. ¿Sabe para qué me sirven esos pueblos? Para, como referencia que me van mostrando que ya estoy, ¿qué? Ya estoy llegando. Cuando llegó el león, Babilonia en esa época, bueno, todavía faltaba. Entonces pasamos por el oso, Medo-Persia, faltaba. Pasamos por el leopardo, Grecia, faltaba. Llegamos a la bestia espantosa, Roma, faltaba. Los 10 cuernos, faltaba. Llegamos al cuerno pequeño, ya nos vamos acercando ¿a dónde? Al tema central, el juicio. Pero usted puede ser un erudito en historia del león y del oso y de todos los imperios, pero si no entendemos que el tema central de Daniel 7 es el juicio, no estamos entendiendo el propósito de la profecía. Y el propósito central es ese: mostrarnos que después de todos esos imperios y después de todos esos reinos, ¿qué cosa vendría? El juicio. Y ese juicio es algo futuro. Mañana en la mañana, Dios mediante, vamos a estudiar Daniel 8. Vamos a descubrir también 7 elementos y vamos a descubrir cuál es el tema central de Daniel 8. Y en ese tema central vamos a descubrir 7 cosas también. Dios mediante, a las 10 de la mañana. Y antes de irme hago una preguntita. Cuando en Israel el pueblo ofrecía, el sacerdote ofrecía el incienso todos los días, mañana y tarde, todos los días, se ofrecía incienso, 9 de la mañana, 3 de la tarde. Esta tarde, Dios mediante, vamos a explicar por qué 9, por qué 3. Hermanos, una preguntita. ¿Qué simbolizaba el incienso? No entendí nada. Pero sí les digo algo. El incienso simbolizaba no las oraciones de los santos. Y la mayoría de los adventistas creen que el incienso simboliza las oraciones de los santos. A las 2 de la tarde, como en unas 2 horas casi,
vamos a explicar el símbolo del incienso, fundamental, con la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Está bien? Como tengo tema libre, escogí ese. ¿Qué simboliza el incienso? A las 2 de la tarde. ¿Quedó claro hasta aquí esto? ¿Quedó claro el tema central de Daniel 7? El juicio en el futuro, porque tenemos que saber explicar eso a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Muy bien, creo que vamos a cantar el himno. Bien, hermanos, feliz almuerzo, nos vemos aquí en 2 horas, Dios mediante. El símbolo del incienso.